Bien, amigos, continuamos aquí en Punto de Orden. Tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Está con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por estar aquí esta mañana para despejar una serie de dudas sobre estos conflictos constitucionales a partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre el encargo del poder. ¿Qué mismo está sucediendo? Porque a la postre entre abogados hay discusiones, pero somos 17 millones de ecuatorianos que queremos saber qué pasa con nuestros gobernantes. Así que tiene la palabra usted, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para la audiencia de Punto de Orden y de Radio Centro. Yo creo que la Corte generó mucho ruido y pocas nueces respecto de esta sentencia que se anuncia hace un par de días, de este fallo 125-IN/25. Es un fallo que en realidad, al menos desde mi punto de vista, no cambia en mayor medida la situación jurídica del presidente de la República en primer lugar, y que desde ningún punto de vista modifica el estatus jurídico ni de la señora Gelibert como vicepresidenta encargada de la República, ni mucho menos la situación en la que se encuentra desde también mi óptica muy complicada la vicepresidenta electa en urnas, me refiero a la señora Verónica Abad. ¿Qué creo yo que la Corte debió haber dilucidado en este entuerto jurídico que se ha producido fruto de esta discrepancia, de este distanciamiento entre los dos mandatarios? Dos cosas esenciales y puntuales. La primera, la Corte tenía que contestarle al país quién es el que ejerce actualmente las funciones vicepresidenciales. Si la señora Abad, elegida con el presidente Noboa en urnas, o la señora Cynthia Gelibert, designada a inicios de este año mediante el decreto ejecutivo 494, ante lo que el gobierno sostuvo que se trataba de una ausencia temporal de Verónica Abad por su no traslado a la Embajada de Ecuador a Turquía. Ese era el problema jurídico a dilucidar, pero la Corte Constitucional decide eludir resolver ese predicamento con el argumento de que el decreto ejecutivo 494 no es un acto normativo y tampoco un acto administrativo de alcance general. De hecho, por esa razón, la sala de admisión, al momento de, en primer lugar, pronunciarse sobre si admitía o no a trámite las demandas, decide dejar de lado la impugnación respecto del decreto 494, y por eso la sentencia que se hace pública hace un par de días en los párrafos 3 y 37 expresamente determina que no se va a pronunciar sobre este hecho jurídico concreto, es decir, sobre si la señora Abad es la vicepresidenta ahorita en funciones o sobre si la señora Gelibert es quien ejerce o ocupa el cargo vicepresidencial. Lo único que termina contestando entonces la Corte Constitucional es lo más elemental, obvio y mínimo, que es que ante una ausencia temporal o definitiva del primer mandatario, conforme el 146 de la Constitución, quien lo debe reemplazar es quien ejerza las funciones de vicepresidente de la República. Ojo con esto, la Corte dice quien ejerza las funciones de vicepresidente. No dice en ninguna parte el fallo que quien debe ocupar el cargo es la señora Verónica Abad. Yo no sé quién le ha hecho creer a la vicepresidenta electa que la Corte le ha dado la razón a través de esta sentencia. Lo único que la Corte ha dicho, y que a mi juicio le beneficia más al gobierno que a la propia señora Abad, es que para efectos de que opere el reemplazo presidencial ante un caso de ausencia temporal o definitiva, no se requiere decreto ejecutivo de por medio. Dicho de otro modo, la Corte lo que dice expresamente entre sus párrafos 41 a 43 de la sentencia es que la sucesión presidencial no puede ser materia de encargo por decreto, sino que opera automáticamente, de pleno derecho, tan pronto se produce la causa de ausencia temporal. Eso es lo único que está diciendo la Corte. Pero la Corte, vuelvo a insistir, no ha señalado que si el presidente de la República se ausenta temporalmente del cargo, es Verónica Abad quien tiene que sucederle en el cargo. El decreto 494 está vigente. La Corte no lo ha declarado inconstitucional. Y además, respecto de ese mismo acto, la propia señora Abad presentó hace unas semanas una acción de protección, y esa acción de protección, que fue resuelta acá en Quito la semana pasada, le fue negada en sentencia de primera instancia por parte de un tribunal de garantías penales de acá de Quito.
De tal suerte que la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada de la República está en firme, está vigente y no ha sido declarada inconstitucional por parte de la Corte. Ahora, punto aparte es lo que la Corte dijo o intentó decir respecto del tema de la fuerza mayor, que es otro de los elementos que se deben considerar por parte de esta sentencia. Pero me parece que esta primera parte es la más importante y por esa razón usted tiene al ministro de Gobierno sosteniendo, yo creo que con corrección, lo que sostiene, que de aquí en adelante lo único que se hará es no emitir decretos de encargo de la presidencia de la República, sino que ante una hipotética ausencia del presidente Noboa, en caso que haya una segunda vuelta electoral y se tenga que ausentar para hacer campaña, operará la sucesión presidencial de pleno derecho, porque así lo ha dispuesto la Corte Constitucional. Sí, como estoy interesado en función de los ciudadanos comunes y corrientes que se aclaren las cosas, le quiero decir, si la decisión de la Corte Constitucional no cambia el estatus jurídico de la señora Gelibert y tampoco de la señora Abad, entonces en el Ecuador hay 2 vicepresidentas al momento. No, por el momento usted tiene una vicepresidente con rango de ministro o de secretaria de Estado que ha sido encargada de la vicepresidencia de la República. Dicho de otro modo, usted tiene una secretaria de Estado encargada de las funciones vicepresidenciales ante lo que el gobierno ha sostenido que se trata de una ausencia temporal de la vicepresidente titular. Digamos, podemos discrepar con el argumento de que el no traslado de Verónica Abad hacia Turquía implique per se un caso de ausencia temporal. Yo creo que no lo es. Yo creo que Verónica Abad, a estas alturas, 5 de febrero de 2025, 9 de la mañana, la señora Abad ha incurrido en abandono del cargo. Pero el problema es que el abandono del cargo no lo declara ni el presidente de la República, ni el ministro de Gobierno, ni yo. Lo declara la Asamblea Nacional previo a un trámite que debe iniciar con el voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea, con un dictamen de comprobación por parte de la Corte Constitucional y luego con el voto conforme de los 2/3 de los integrantes de la legislatura. Entonces, a mí me parece que Abad ha abandonado el cargo, pero mientras ese abandono no sea declarado, la señora sigue siendo, en virtud de la elección en urnas, la vicepresidenta titular de la República. Ahora, como el decreto ejecutivo 494 entiende que la señora está ausente del cargo por no viajar a Turquía, se encarga la vicepresidencia a una secretaria con rango de ministro, que es la señora Gelibert. Lo único que yo le trato de decir es que al día de hoy no es que hay 2 vicepresidentes de la República. Hay un vicepresidente titular que en virtud de un decreto ejecutivo que no ha sido dejado sin efecto ni por la Corte Constitucional, ni por este Tribunal de Garantías Penales de acá de Quito, es decir, un decreto que sigue jurídicamente vigente y que mientras no se lo declare ilegal, inconstitucional, irregular, se presume válido y legítimo. Quien está supliendo la ausencia temporal de Abad es la señora Gelibert. Insisto, son los argumentos que el gobierno ha recogido. Eso se puso a debate ante la Corte Constitucional y la Corte expresamente resolvió que ese no es un asunto que le competa dilucidar, porque el acto de haber encargado a la señora Gelibert es un acto con efecto individual. Y por supuesto, las acciones de inconstitucionalidad no pueden ser presentadas contra actos que tienen efectos individuales, sino solamente contra normas o actos de alcance general. Entonces, esa es la realidad jurídica del país. Buenos días, doctor Quintana. Ricardo Flores lo saluda. Gracias por estar con nosotros. Está claro la explicación que usted ha dado respecto del tema constitucional. Creo que es, desde mi punto de vista también como abogada, es acertada. Creo que esa es la interpretación correcta que se hace de la sentencia. Nadie le ha dado la razón a la vicepresidenta electa Abad. Eso es correcto. Ahora, hay un tema que sí es interesante y que creo que deberíamos tener que dilucidar, ¿no? Ya queda solo un día para la campaña de primera vuelta. Pongámonos en un escenario en donde hay una segunda vuelta y otra vez vamos a entrar en campaña electoral entre probablemente pues el candidato a presidente y
la Revolución Ciudadana, según lo que vimos hasta que se pudieron publicar encuestas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si ya no se puede encargar la presidencia por decreto, porque eso sí, eso sí ya lo ha dejado muy claro la Corte Constitucional, que eso no se puede hacer, es decir, le ha dicho al presidente, por ahí no puedes ir. Entonces, cuando también ha dicho, la fuerza mayor es algo imprevisible y irresistible. Ahora, yo no voy a decir que es fuerza mayor o que no, la Corte dice eso será algo de facto que tiene que darse, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué mecanismo jurídico entonces tendría que emplear el presidente para poder, digamos, en ese momento ausentarse y hacer campaña y no entrar en el problema que para mí es el de fondo? Porque la licencia es algo que tendrá que resolver el Tribunal Contencioso Electoral, pero el mal uso de recursos públicos o destinar recursos públicos a la campaña sí es una infracción electoral muy grave de la cual se tiene que cuidar el presidente de la República, hoy candidato. De ahí que la pregunta es, ¿qué mecanismo jurídico entonces con esta sentencia la Corte le ha dejado al presidente? Si por decreto no lo puede encargar, ¿cómo el presidente diferencia qué día soy presidente y qué día soy candidato en la medida en que no solicita una licencia a la Asamblea Nacional? Ricardo, ¿cómo está? Yo creo que usted mismo ha dado ciertas pautas de qué es lo que el presidente podría hacer, porque como le decía hace un momento, lo segundo que se intenta abordar en esta sentencia tan pobre, tan tibia, en los párrafos 44 y 45 es precisamente el tema de la fuerza mayor, de la causal de fuerza mayor que el presidente invoca para irse a hacer campaña electoral, porque eso ocurre básicamente en el decreto 500, cuando por vez primera le encarga la presidencia a Cynthia Gelibert, invocando, él dice, un temor irresistible de que alguien le pueda denunciar en el contencioso electoral por el cometimiento de infracciones en esta materia. Y en el decreto 505 el tema del debate presidencial. Sin duda alguna, la Corte también decide declararse incompetente, y usted lo resumía muy bien, para entrar a dilucidar otra cosa que al menos yo esperaba que la Corte nos diga con claridad y contundencia, pero que no lo hace. El tema de la fuerza mayor y el tema específico de si hacer campaña electoral implica o no implica un caso de fuerza mayor para provocar una ausencia temporal del cargo por parte del presidente de la República. La Corte expresamente dice que no tiene competencia para entrar a analizar, a calificar la real ocurrencia de las situaciones fácticas que el presidente invoca en estos dos decretos como causal de fuerza mayor. De tal manera que si usted une estos dos párrafos, 44 y 45, y los tres anteriores donde habla de cómo opera la sucesión presidencial, el presidente no tiene básicamente que hacer nada, porque la Corte nos ha dicho que una circunstancia de fuerza mayor, al ser imprevisible, al ser irresistible, se presenta de facto. Entonces no requiere de una calificación mediante ninguna clase de acto y específicamente no requiere calificación mediante decreto ejecutivo. Entonces tan pronto se produce el hecho que la Corte decide, insisto, de manera irresponsable, no calificarlo, no analizarlo, deja abierta la posibilidad de que cualquier situación que se presente de facto a criterio, en este caso el presidente de la República, provocaría automáticamente la ausencia temporal y que de facto, de hecho, al producirse esta ausencia temporal, ipso iure se produce el reemplazo del presidente de la República a sí mismo sin necesidad de un decreto ejecutivo. Por eso a mí me parece que esto, lejos de ser un golpe o un revés para el presidente de la República, es un pase-gol absoluto para que, por ejemplo, mañana, entiendo que es el cierre de campaña, para que mañana el presidente acaba su jornada laboral y entonces, de facto, se irá a su cierre de campaña, no sé dónde tenga programado hacerlo, y de pleno derecho la señora Gelibert asumirá sin decreto ejecutivo de por medio la presidencia de la República por las horas o por los días que el presidente decida ausentarse para hacer campaña electoral. Fíjese lo irresponsable y lo tibio de la decisión de la Corte Constitucional. Entonces, de aquí en adelante el presidente lo único que no tiene que hacer es emitir decretos ejecutivos ni para calificar que la campaña electoral implica un caso de fuerza mayor, ni para encargar la presidencia de la República a la señora Gelibert o a la señora Abad. Abogado Quintana, entonces, buenos días, bienvenido a Punto de Orden, María Sol Pons le saluda. Entonces, lo que usted nos está diciendo, claramente la Corte lo que ha dicho es que por decreto no es, que no se necesita un decreto, que el decreto no es la vía. Entonces, en su visión, porque claro, la ciudadanía este tema le aburre, le confunde, no se saben muchas cosas, es todo muy poco claro, que si la norma es general, que si el efecto es individual, esas cosas que la verdad es que
no nos interesan. Queremos saber, si no es por decreto, entonces ¿cómo es? Usted dice de facto, pero de facto se puede también interpretar que estaría el presidente incurriendo en esta falta electoral de utilizar recursos públicos en campaña siendo presidente. Eso por lógica te lleva a pensar eso, por un lado. Y por otro lado, si es que no gana en primera vuelta y vamos a una segunda vuelta, esta dicotomía, este dilema nos atañe a partir del 26 de marzo. ¿Cuál es su visión práctica de lo que podemos esperar los ecuatorianos a partir del 26 de marzo si es que fuéramos a una segunda vuelta? A ver, yo creo que no hay que confundir las cosas. Y me parece que esta discusión de la necesidad o no necesidad de la licencia provocó una confusión respecto de si Noboa ha cometido o no ha cometido infracciones electorales. Y se lo digo esto, María Sol, porque incluso aunque el presidente de la República hubiese pedido la licencia a la Asamblea Nacional para hacer la campaña electoral, con esa licencia el presidente no podía inducir al voto de manera ilegítima, no podía ni puede, ni podrá en un caso de segunda vuelta utilizar recursos públicos para hacer la campaña, ni tampoco podrá participar de eventos que impliquen la inauguración de obra pública. Dicho de otro modo, con o sin licencia, los servidores públicos en general, no solo el presidente de la República, sino cualquier servidor público, no puede, realizar estas conductas, porque si las realiza, comete infracción electoral. Entonces, sí creo que hay que separar el tema de la licencia del tema de las infracciones por las cuales, además, al día de hoy el presidente ya ha sido denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral y respecto a las cuales la Corte Constitucional en este fallo, párrafo 39, decide no pronunciarse porque dice, y lo dice con mucha razón ahí sí, no ser el órgano competente, no solo para pronunciarse sobre si Noboa requiere o no requiere la licencia, sino para pronunciarse sobre el posible cometimiento de infracciones electorales. Ahora, sí le debo decir, si es que vamos a segunda vuelta electoral y evidentemente tenemos que ir a una campaña, la situación de Daniel Noboa yo creo que no va a variar en mayor medida porque vamos a seguir teniendo un presidente que ejercerá las funciones de presidente de lunes a viernes, como hemos visto en este último mes, y que desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la noche, el lunes en la mañana, se retira a hacer campaña electoral. Eso es lo que ha ocurrido en estas 4 semanas, ¿cierto? Lo único que ha ocurrido es que el presidente el viernes generalmente ha encargado vía decreto la presidencia a la señora Yeliber. Lo que la Corte ha dicho es que es inconstitucional encargar la presidencia mediante un decreto ejecutivo. ¿Qué es lo que va a hacer de aquí en adelante el gobierno, sin temor a equivocarme? Solamente no emitir decreto. Por lo tanto, llegará el día viernes, el mediodía, la tarde, la noche, y el presidente sencillamente se ausentará para hacer campaña y de pleno derecho la vicepresidenta encargada, que mientras no se deje sin efecto el decreto 494, es la señora Cynthia Yeliber, asumirá la presidencia de la República. Pero eso es un tema que se debe discutir aparte del asunto contencioso electoral, donde en esa sede, en esa arena, se tendrá que debatir si el presidente, como servidor público, pudo o no haber cometido infracciones en materia contencioso electoral, que, insisto, no tienen ninguna relación con el tema de la no licencia, porque de hecho, no haber pedido licencia para hacer campaña electoral no está tipificada como infracción en la ley orgánica electoral. Esa es otra cosa que se ha dicho y que es falsa. No pedir licencia no es infracción electoral. Buenos días, bienvenido a Centro Debate Punto de Orden. Una consulta, cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones, ¿no? Entonces ya hay voces que discrepan con la interpretación que ha hecho el gobierno a la resolución de la Corte Constitucional. Dicen que no sabe leer el ministro de Gobierno, que donde dice lo que ha dicho, y yo creo que usted ha sido claro en desmenuzar un poco qué es lo que realmente terminó diciendo la Corte Constitucional. Sin embargo, nosotros como abogados podemos tener una visión de la sentencia, sin embargo la Corte puede tener otra, es decir, nosotros estamos pretendiendo creer lo que dice la sentencia, pero ¿en qué situación se encontraría el presidente si mañana, pues ahora, mañana, que probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana, él pues asuma su rol de candidato y luego en una eventual segunda vuelta electoral? ¿Usted no cree que la Corte pudiera iniciar de oficio si es que nuestra lectura es equivocada y la Corte entiende que hay un incumplimiento de esa sentencia?
¿Qué consecuencias tendría donde llegase a darse un incumplimiento? ¿Puede incluso la Corte llegar a nivel de destituir un presidente de la República? Ya sabemos que lo ha hecho con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, estamos en esa posibilidad frente a una lectura que quizá pueda ser equivocada y la Corte se sienta molesta por lo que termina haciendo el presidente Noboa. Hola Andrés, un abrazo a la distancia. Yo creo entonces que la Corte tendría que hacerse cargo de sus propias omisiones, porque si la Corte habría resuelto los problemas jurídicos que debía topar en este caso, no estaríamos aquí ustedes y yo, todos, la mayoría de nosotros abogados, tratando de dilucidar, de determinar cuál es el alcance y cuáles son los efectos del contenido de esta decisión. Si estamos en estas es porque la Corte no ha dicho nada en su sentencia. Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Cuándo la Corte podría hipotéticamente activar lo que usted señalaba, esto que se llama fase de verificación del cumplimiento de la sentencia? Simplemente si es que el presidente de aquí en adelante, por ejemplo, de cara a una segunda vuelta electoral, vuelve a emitir decretos con similar contenido a los ya declarados inconstitucionales, del 500, el 505. En ese caso sí estaríamos hablando de un posible incumplimiento de sentencia y la Corte podría llegar a declararlo de esa manera. ¿Cuál podría ser la consecuencia de que la Corte sancione al presidente por incumplimiento de sentencia? Cualquiera menos la destitución. Y no lo digo yo. Usted me dirá, claro, pero la Corte tiene esa facultad establecida en la Constitución y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Sí, pero es la propia Corte la que hace semanas nada más, en la sentencia 2024-CN/25, determinó que las causales de cesación del presidente y del vicepresidente de la República son cerradas y taxativas y son las que están expresamente determinadas en el 145 de la Constitución y que no es constitucional ni es posible vía ley o vía cualquier otra norma infraconstitucional agregar más causales para destituir al presidente. La Corte de hecho dijo claramente en este fallo que era que se refería a la consulta de norma de la primera acción de protección de la señora Verónica Vaz. La Corte dijo que el presidente solo puede ser destituido por dos vías, que solamente se canalizan a través de la Asamblea: juicio político y lo que nosotros llamamos coloquialmente como muerte cruzada bajo las causales y el trámite del artículo 130 de la Constitución. Entonces, si la misma Corte ha dicho que no es tolerable, admisible, agregar vía ley causales de destitución que no estén previstas en el 145 de la Constitución, podríamos concluir que la Corte no tendría la competencia en ese hipotético caso para sancionarle al presidente con destitución del cargo por un posible incumplimiento de sentencia. Pero ni de lejos, al menos es mi opinión, Andrés, yo creo que la Corte podría interpretar o tener como incumplimiento de sentencia el hecho de que de cara a una campaña de una hipotética segunda vuelta electoral, el presidente haga lo que la Corte ha dicho, que es que se produce de facto la circunstancia o la causal de ausencia temporal y que ipso iure el reemplazo del presidente opera en manos de quien ejerce la vicepresidencia. Es que sería un contrasentido que la Corte lo sancione, cuando es la propia Corte la que decidió no hacer control de constitucionalidad del decreto 494. Es que ese es, perdón, yo, por lo que voy a decir, pero eso es lo torpe de la decisión y lo absurdo y contradictorio de la decisión de la Corte. Porque para que usted me declare inconstitucional el decreto 500, tenía que primero analizar el 494, porque el 494 es a través del cual se designa a la señora Yelibet como vicepresidenta encargada. Y sin esa designación previa del 494, no se podía emitir el decreto 500 donde se le encarga la presidencia. Entonces, pudiese la Corte imputarle o trasladarle esa negligencia al presidente de la República, cuando fue la Corte la que pudo haber zanjado esta discusión y decidió deliberadamente no hacerlo. La respuesta es no, y esperaría que eso no ocurra. Pero bueno, ya vamos viendo cuál es la posición del Ministerio de Gobierno, al menos, de sostener que no se van a emitir decretos. Si no se emiten decretos, a mi juicio no hay incumplimiento de sentencia. Muy bien, doctor, muchas gracias por haber estado aquí en Punto de Orden esta mañana.